quiero comentarles dos cosas para que vayan preparando todo. Como no se puede tomar exámenes presenciales y la cátedra ha decidido que va a tomar exámenes orales, el segundo parcial vamos a ver cómo se organiza, eso todavía tengo que verlo. Pero el final va a ser de la siguiente manera, así que presten atención. Cada uno va a preparar una presentación PowerPoint. ¿Está claro? Cada uno por su cuenta, por separado. Aquí no hay trabajo en grupo, no hay nada. Cada uno prepara su presentación PowerPoint. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, ingeniero, claro. Sí, ingeniero, claro. Segundo punto. En esa presentación PowerPoint van a resumir la materia. Más o menos 10 minutos. Van a poner los conceptos más importantes que ustedes consideren que tiene la materia y los van a explicar en 10 minutos. Bien, y van a ver unos 5 minutos donde yo voy a preguntar y voy a interactuar con ustedes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. O sea, Sí, ingeniero. ¿de qué trata el examen final? Van a entrar a la reunión virtual, individual, y cada uno por separado hace su presentación. Entonces va a decir, bueno, yo entiendo que el resumen de la materia mecánica racional incluye estos conceptos. Y dan 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 10, 12 minutos. Y para llegar a 15 minutos va a ser el diálogo que va a haber conmigo de preguntas y complementarias para ver que yo sepa de que están entendiendo la materia. ¿Está claro? El que haya hecho una presentación brillante que resuma de esa forma la materia y que la tiene en mente, todos los principios fundamentales, con las fórmulas, con esquemas, hagan su trabajo, hagan su presentación, es su examen final. Traten de impresionarme que manejan la materia, que comprenden los principios fundamentales con un súper resumen, además de muy alta calidad por la presentación PowerPoint, porque eso habla de ustedes. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ese es el final, jóvenes. ¿Es un resumen de cada tema, ingeniero? De toda la materia. Ustedes van a poner en toda la materia lo que consideran que es clave en una presentación PowerPoint de 10 minutos. ¿Estamos? Y cada uno por separado, ¿no? Aquí no hay trabajos conjuntos, no, cada uno se las arregla solo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Bien, el segundo tema que quiero comentarles antes de empezar el nuevo tema es que en mecánica racional, ¿quiénes de ustedes tienen problemas con que pongamos la materia en mora? ¿Podría repetir, ingeniero, qué dijo? Sí, ingeniero, ¿qué? ¿Hay alguno de ustedes que tenga problema con que pongamos la materia en mora? ¿Qué quiere decir con eso, ingeniero? Que yo pongo en mora y en lugar de terminar a marchas forzadas hasta fin de mes, vamos a tener un poco de tiempo más, terminaríamos a mediados de febrero. Ingeniero, eso sería un problema para los que están pensando llevar verano, ¿cierto? No, porque los que están pensando llevar verano, llevan verano nomás, no hay ningún problema. Ya, o sea, mientras esta materia no sea un prerequisito, que ¿saben qué? Es prerequisito de un montón de cosas, pero nunca el prerequisito con toda la politequería barata del centro de estudiantes, de los estudiantes demagógicos y de los
y de la dirección universitaria demagógica, nunca se respeta el prerequisito. Así que, ¿de qué nos estamos rasgando las vestiduras? Lo que pasa, ingeniero, es que creo que si no está todas las materias, o sea, no están con las notas, no te deja inscribir verano. Bueno, entonces yo estoy haciendo la pregunta porque hay dos caminos. Opción A, yo pongo en mora y terminamos de dar las cosas bien ordenadas. Opción B, yo cierro mañana. Digo mañana porque cierro en breve. O sea, no es un problema mío, es de ustedes. A mí me da, o sea, a ver, yo como docente considero que mi trabajo es explicarles todos los temas bien. Y para eso, como el semestre no es un semestre, es un semestre de 3 meses, de 3 meses y medio, porque además hubo ese pequeño receso de una semana, porque no era imposible dar clases así. Entonces, a ver, ¿desde cuándo hay un semestre de 3 meses y medio? Las locuras de la gente que programa esto y de los estudiantes que lo aceptan. Entonces, yo como docente quiero explicar bien todo. Ahora, si es demasiado lío, no hay ningún problema. Yo cierro, en 15 días cierro. Ingeniero, yo creo que tal vez podríamos discutir entre compañeros en Telegram y para la próxima clase avisarle a usted. Exacto, tiempo para pensarlo. Pero, ¿qué es lo que van a pensar, jóvenes? Le pregunto yo, ¿qué es lo que hay que pensar? Es que ahorita solo somos 20 en la reunión, ingeniero. No, pero son los que importan, porque el resto, ¿qué? ¿El resto dónde está? Yo lo decía para tal vez someterlo a votación, ¿no? No, se están equivocando, amigos. A ver, yo estoy haciendo un ofrecimiento de buena voluntad. A ver, se lo voy a poner en perspectiva. Yo cierro hasta fin de mes, ¿de acuerdo? Y cierro a marcha forzada. ¿Quiénes se van a perjudicar? ¿Yo me perjudico? Nosotros, ingeniero. Bueno, eso es. Entonces, yo estoy ofreciendo, a ver, encima todavía vamos a discutir un ofrecimiento de buena voluntad del docente, de que el docente quiere seguir trabajando mientras los otros docentes ya están de vacaciones. O sea, ¿qué es lo que hay que discutir? O sea, mientras todo el mundo ya se fue de vacaciones, yo de buena voluntad, por responsabilidad, por formar jóvenes, por transmitir conocimientos, quiero seguir haciéndolo de manera ordenada, metódica, porque esto lleva su tiempo. Es un ofrecimiento de buena voluntad de mi parte. Ahora, si vamos a empezar a hacer todo un escándalo de este tema, saben que ellos cierran en el 31 de enero cerrado y se terminó. O sea, ¿está claro? Está bien que pase febrero, así tenemos más tiempo para preparar el parcial final. Yo creo que igual, hasta febrero. Sí, Vamos a preparar ingeniero. un buen parcial. A ver, estoy haciendo un ofrecimiento para que tengan tiempo de digerir las cosas y todos terminen con la materia aprobada. Ahora, si vamos a marchas forzadas, ¿qué es lo que viene? Si vamos a marchas forzadas, la probabilidad de que aprueben, por lo menos los que asisten a clases, se reduce. Si vamos bien, calmados, estudian, hacen su presentación, vuelven esto, meditan, hacen las cosas, la probabilidad de los que asisten a clases aprueben es muy alta. Lo que estoy buscando es eso, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ya, bueno, véanlo con calma, está sobre la mesa, me avisan. Bien, empezamos, ¿se ve la pizarra? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, empezamos un nuevo tema, jóvenes. Cinemática del cuerpo rígido. Acá está. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema que es cinemática del cuerpo rígido. Bien, bueno, vamos a recordar la definición de cuerpo rígido. Cuando se vio el capítulo cinemática de una partícula, se definió que era una partícula o un punto material y se definió también un cuerpo rígido.
ahora vamos a reforzar esos conceptos. Si ustedes recuerdan, una partícula se definía como un elemento cuyas dimensiones eran despreciables con respecto a la trayectoria que recorre. Es decir, por ejemplo, la Tierra en su movimiento alrededor del Sol puede considerarse una partícula. ¿Por qué? Porque por muy grande que sea la Tierra, ¿no?, con respecto a su movimiento alrededor del Sol, ¿no?, su dimensión es despreciable con respecto a toda esta trayectoria. Sin embargo, si uno toma la Tierra y la considera rotando alrededor de su propio eje, en realidad uno la considera rotando alrededor de su propio eje, entonces ya no es una partícula, tiene que ser considerado como un sólido en rotación. Bien, entonces, recordando un punto material o una partícula, que son sinónimos desde el punto de vista conceptual, ¿no?, se entiende como todo aquel elemento que tiene una dimensión despreciable con respecto a la trayectoria que recorre. Bien, ahora, en contraposición, si ustedes recuerdan, un cuerpo rígido se define como aquel elemento que en su movimiento tiene que ser considerado como un sistema de partículas. Como un sistema de partículas. O sea, ¿cuántas partículas? Infinitas partículas. O sea, es un sistema de partículas, por lo tanto se aplica toda la teoría de dinámica de un sistema de partículas, es aplicable. ¿Y cuántas partículas? Bueno, infinitas partículas. Básicamente se habla de un medio continuo. De un medio continuo. Y esas partículas están vinculadas entre sí, como ustedes recuerdan, por lo que se llama la condición cinemática de rigidez. O sea, si uno tiene una partícula cualquiera, iésima, y una partícula jésima, la distancia entre esas dos partículas se mantiene constante para todo tiempo, ¿no? Es lo que se llama la condición cinemática de rigidez. Condición cinemática de rigidez. Bien, ahora, en la práctica, imponer que la distancia entre dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido se mantiene constante para todo tiempo, es decir, durante todo el movimiento, significa asumir que el cuerpo es indeformable. Por eso se dice que es rígido. Por eso se dice que es rígido. O sea, no se deforma. Y eso en la práctica funciona bastante bien. Ahora, fíjense que todo elemento, cuando está sometido a cargas, se deforma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si ustedes toman una viga y la someten a una carga puntual, por ejemplo, P, entonces esta viga se va a deformar. La deformación máxima va a estar en coincidencia con la aplicación de la carga, P. Y por supuesto, si la viga tiene una rigidez importante, o sea, si la viga es de una rigidez importante, esta es la sección transversal de la viga, esta deformación, delta, va a ser pequeñita. Estamos hablando de milímetros, décimas de milímetros, dependiendo de la relación entre la rigidez de la viga, ¿no?, su momento de inercia respecto del eje medio y la carga, ¿no? Bueno, y también el tipo de material, es decir, el módulo de elasticidad, el área, el momento de inercia, que es la rigidez, ¿no? Bueno, sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas, esta deformación es tan pequeña que se la puede despreciar. Entonces, en esas condiciones uno dice el cuerpo es indeformable o es rígido. En el fondo lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde el punto de vista conceptual, es despreciando las deformaciones. Uno asume que el movimiento del cuerpo rígido es mucho más importante como sólido que la deformación que pueda presentar alguna de sus partes. ¿Se entendió el concepto de cuerpo rígido? Sí, ingeniero. Entonces, en la cinemática del cuerpo rígido, siempre va a estar, se asume, cuando uno dice cuerpo rígido, uno está asumiendo que se está cumpliendo la condición cinemática de rigidez siempre, para todo tiempo. Esto, es decir, que la distancia
entre dos puntos, cualesquiera del cuerpo rígido, se mantiene constante para todo tiempo. Es indeformable. Entonces, esa particularidad hace que el análisis del movimiento del cuerpo rígido sea diferente al de un cuerpo que es deformable. Bien, para que se entienda de manera práctica de qué estoy hablando, vamos a asumir que ustedes toman una plancha de metal. Una plancha de metal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un pedazo de metal así. Un metal. Y lanzan ese metal por el espacio. ¿Se ve en el video? La funda del lente, ¿se ve? Hagan de cuenta que este es un metal, un pedazo de metal, y uno lo tira, ¿no es cierto? Uno lo lanza en el espacio. Un momento, por favor. Ya. Ahora sí. Fíjense la funda, uno lanza la funda. Entonces, esa funda tiene dos puntos que son mis dedos, se ve en el video, ¿no es cierto? La distancia que hay entre esos dos puntos durante todo el movimiento se mantiene constante. El cuerpo es indeformable. Ese es un cuerpo rígido. Durante todo su movimiento en el espacio, la distancia entre los puntos que conforman ese cuerpo rígido, los infinitos puntos que conforman ese cuerpo rígido, se mantiene constante. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, hagan de cuenta que uno no está lanzando un pedazo de metal, sino que uno agarra y toma un pedazo de gelatina o un pedazo de flan, de ese que les hace su mamá, para los que se les hace gelatina y flan su mamá. Entonces tienen el pedazo de gelatina y lo lanzan. Ya no es un metal, es un pedazo de gelatina. Entonces la pregunta es, entre si yo marco dos puntos, como son mis dedos, esos puntos cuando se va moviendo la gelatina en el espacio, ¿se van a mantener con una distancia constante? ¿Ustedes qué creen? No se va a mantener. Entonces, ¿cómo es la gelatina? Es un cuerpo deformable. Es un cuerpo esencialmente deformable. Bien, es un cuerpo esencialmente deformable. Bien, es un cuerpo esencialmente deformable. Bien, es eso básicamente, jóvenes. Es un cuerpo esencialmente deformable. Bien, bueno, entonces, con esos dos ejemplos creo que queda claro lo que es la definición de un cuerpo rígido, la condición cinemática de rigidez y lo que significa la hipótesis de rigidez, o sea, de que no hay deformaciones. O las deformaciones se presentan pero son despreciables. En realidad, esa es la definición más exacta. Pueden haber deformaciones, pero son despreciables en el total. Bien, bueno, bajo esas condiciones, uno tiene el movimiento de un cuerpo rígido, por ejemplo así, con su centro de masa, y que se puede mover de muchas formas. Sin embargo, existen movimientos particulares, de la misma forma como se estudió la cinemática de una partícula, se estudió el movimiento unidimensional, bidimensional, tridimensional, en distintos sistemas de coordenadas, ¿se acuerdan? Coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, esféricas, polares, con las coordenadas intrínsecas, que son las más importantes desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas. Bueno, también un cuerpo rígido, en el movimiento de un cuerpo rígido, de un CR, el movimiento de un cuerpo rígido, puede ser un movimiento de traslación, o sea, el cuerpo solo se traslada, es un típico movimiento. Puede haber un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, rotación alrededor de un eje fijo, es un movimiento particular, pero que se presenta infinidad de casos. Por ejemplo, todas las máquinas que rotan alrededor de un eje fijo, un motor que rota alrededor de un eje fijo, una turbina hidráulica, una turbina eólica, una turbina a gas, una turbina a vapor, un ventilador, o sea, existen infinidad de casos prácticos donde uno tiene un sólido
que se puede asimilar a un cuerpo rígido, se lo puede asimilar, no es que sea, sino que se asimila a un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje fijo. El eje de rotación es fijo, entonces es un caso particular del movimiento. Luego se tiene lo que se llama el movimiento rígido plano. El movimiento rígido plano, MRP. Bueno, es un movimiento de un cuerpo rígido, pero en el plano. Es un caso particular. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que un cuerpo, que es un elemento tridimensional, puede presentar un movimiento plano? Ya veremos de qué se trata. Pero eso es otro caso particular de movimiento de un cuerpo rígido. Luego se tiene la rotación alrededor de un eje fijo, de un punto fijo, perdón. Rotación alrededor de un punto fijo. Y se tiene el último caso, que es el movimiento rígido general. O sea, el caso general de un cuerpo que sale volando por el aire y se traslada y rota. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento de un cuerpo rígido, uno podría decir, es el movimiento rígido general. Sí, es el caso general. Y todos estos casos son casos particulares del caso general. Bien, entonces uno lo que hace es estudiar cada caso. ¿Por qué? Porque en muchas aplicaciones prácticas no es necesario concentrarse en las ecuaciones de movimiento rígido general. Es simple, a veces es muy simple o mucho más útil y práctico utilizar el movimiento y las ecuaciones para los casos particulares. Y este es el mapa mental que orienta el capítulo. Entonces se estudiará el movimiento de un cuerpo rígido solo de traslación, la rotación alrededor de un eje fijo, otro capítulo, el movimiento rígido plano, otro capítulo, la rotación alrededor de un punto fijo, otro capítulo, y el movimiento rígido general, otro capítulo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. Bueno, entonces empezamos con traslación de un cuerpo rígido. De un CR, de un cuerpo rígido. Bueno, ¿cuándo hay traslación de un cuerpo rígido? Bueno, fíjense, si aquí tienen el cuerpo rígido, que está aquí, y tiene su centro de masa, entonces el cuerpo rígido se traslada. ¿Cuándo se dice que hay traslación? Cuando todas las partículas que conforman el cuerpo rígido experimentan trayectorias paralelas. Por ejemplo, esta partícula 1 que estaba aquí, la partícula 1 viene a parar aquí. El centro de masa se desplaza y viene a parar aquí. Este punto que estaba aquí viene a parar aquí. Entonces, todos los puntos que conforman el cuerpo rígido experimentan trayectorias paralelas. ¿Se entiende cuando hay traslación? O sea, la condición para que exista traslación pura de un cuerpo rígido es que todos sus puntos, todos los puntos, los infinitos puntos que conforman el cuerpo rígido experimenten, ¿qué cosa? Trayectorias paralelas. Bien, experimenten trayectorias paralelas. Ahora, este es un caso simple, trayectorias rectilíneas. El cuerpo rígido también podría experimentar, fíjense, también podría experimentar trayectorias paralelas, pero curvilíneas. ¿Se entiende? Acá está mi dibujo cuerpo rígido, no me salió igual, pero se supone que este es igual a este. Entonces, estas trayectorias son curvilíneas. Estas trayectorias son curvilíneas, este será el centro de masa. Y este punto viene a parar aquí. Entonces, también la trayectoria puede ser curvilínea, pero ¿cómo son las trayectorias? Todas son paralelas. Entonces, cuando hay trayectorias paralelas de todos los puntos del cuerpo rígido, entonces se dice que hay una traslación. Puede ser una traslación rectilínea o una traslación curvilínea. ¿Se entendió la definición, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno,
Entonces, si uno analiza el movimiento para esta condición, uno tiene un sistema de referencia inercial, como siempre se ha hecho para poder describir el movimiento con un observador. Uno define el espacio y orienta el espacio con una base vectorial, I, J y K, y uno tiene el sistema X y Z. Bien, bueno, y uno tendrá el cuerpo rígido que se está moviendo en el espacio, así, que se supone que es un movimiento de traslación, y aquí tiene el centro de masa. Entonces uno identifica el centro de masa con el vector posición RCM. Bien, y desde el centro de masa identificamos cualquier punto, cualquiera que interese, este por ejemplo. Y ese vector lo vamos a denominar R'. R'. Y luego tenemos el vector posición R. Bien, entonces, como ya lo hemos hecho infinidad de veces, para cualquier punto se cumple la condición de que el vector R en este triángulo, el vector R tiene que ser igual a RCM más R'. Ahora, no importa cómo se mueva el cuerpo rígido, R', por definición de cuerpo rígido, la distancia que hay entre el centro de masa y este punto genérico, entre este y este, ¿cómo es esa distancia? Por definición, la distancia entre dos puntos cualesquiera es una constante para todo tiempo. Es la condición cinemática de rigidez. Esto implica que R', ¿cómo va a ser? R' como módulo, como módulo, es una constante. Pero como la trayectoria es rectilínea, o sea, este vector, este punto se mueve así y este se mueve así, entonces el vector ¿cómo se está moviendo? Tampoco cambia la dirección y el sentido. O sea, no solamente es constante el módulo, sino que como la trayectoria es rectilínea, perdón, estamos hablando, perdón, cometí un error en la frase, como hay una traslación rectilínea o curvilínea, este vector siempre es paralelo y no cambia ni la dirección ni el sentido, o sea que también es constante la dirección y el sentido. Es constante el vector. Por lo tanto, cuando uno deriva, me queda B, centro de masa, más 0. Más 0 por esta condición. Y si uno vuelve a derivar, uno tiene esto. Fíjense que se ha llegado a una increíble conclusión, que basta con conocer el movimiento del centro de masa que por la condición cinemática de rigidez se conoce el movimiento de cualquier otro punto, siempre y cuando se tenga un movimiento de traslación, ya sea una traslación rectilínea o una traslación curvilínea. ¿Estamos? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, hemos reducido, fíjense que el primer caso es muy simple y muy interesante también, porque fíjense que si hay traslación, todo se reduce a conocer el movimiento de ¿quién? De un punto. ¿Qué punto? El centro de masa. Fíjense la importancia del concepto de centro de masa. O sea, desconozco, ese es un tema que desconozco. Lo he buscado, pero no lo logro todavía encontrar. Ya lo encontraré. ¿Quién fue la persona que introdujo el concepto de centro de masa en la historia de la humanidad? Así como les conté las experiencias de Galileo, cómo Newton trabaja el concepto de cantidad de movimiento y Leibniz el concepto del teorema de trabajo-energía cinética, ¿no? O sea, un poco la historia de esto, ¿no? ¿Quién fue el individuo que introdujo en la historia de la humanidad el concepto de centro de masa? Probablemente Newton, no lo sé, ¿no? Pero es increíble. El concepto como tal permite simplificar el análisis del movimiento de una manera increíble. Bien, bueno, ¿se entendió esto? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, vemos entonces el siguiente movimiento. ¿Cuál sería?
Rotación alrededor de un eje fijo. 2. Rotación alrededor de un eje fijo. Bien, rotación alrededor de un eje fijo. Bueno, si uno tiene que este es el eje de rotación, entonces uno tiene el cuerpo rígido que está rotando. Está rotando con una velocidad omega. Y también podría tener una aceleración alfa, ¿no es cierto? Y siempre el positivo en el sentido de aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, si este es el eje de rotación, uno adopta como sistema de referencia, Z, ¿no? Y acá tendrá X y acá tendrá Y. Uno hace coincidir uno de los ejes con el eje de rotación, simplemente para simplificar el movimiento, Bien, bueno, entonces uno tiene un punto cualquiera, por ejemplo este es el observador O, y uno tiene este punto que se está moviendo, y este será el vector R, ese es el vector R, ¿no? Bueno, entonces aquí tiene que quedar claro, vamos a introducir un concepto muy importante que es el concepto de grados de libertad. Debí haberlo hecho al principio, pero no sé por qué no lo hice. Lo hacemos ahora. Entonces, si uno tiene un cuerpo rígido, ¿cuántos grados de libertad tiene? Tiene 6 grados de libertad. ¿Y cuáles son sus grados de libertad? Son 3 traslaciones y 3 rotaciones. Es decir, un cuerpo en el espacio genérico puede trasladarse en X, puede trasladarse en Y y puede trasladarse en Z. Bien, pero además, como es un cuerpo, no es un punto material, es un cuerpo rígido, puede rotar en X, aplicando el sentido positivo con la regla de la mano derecha, puede rotar en Y y puede rotar en Z. Entonces, a las rotaciones se les da el nombre de tita. Entonces, uno tendrá la rotación tita Z, la rotación tita X y la rotación tita Y. Entonces, fíjense que hay tres traslaciones, X y Z, y 3 rotaciones, o sea, tita X, tita Y y tita Z. Ese es el caso general. Ahora, en los casos, por ejemplo, en la traslación de un cuerpo rígido, fíjense que cuando el cuerpo se está trasladando, ¿cuántos grados de libertad tiene? Solamente tiene 3, porque como es traslación, no puede rotar. En el momento en que empieza a rotar, ya no hay traslación. Bien, entonces, como es solamente traslación, tiene 3 grados de libertad. Bien, entonces, basta con conocer el movimiento del centro de masa, que fíjense que son los grados de libertad que tiene un punto material. Un punto material, como la rotación del punto no tiene un sentido físico definido, o sea, el punto podrá rotar con respecto a un centro determinado, pero la rotación del punto con respecto a sí mismo no tiene un sentido. Por eso es que un punto en el espacio tiene 3 grados de libertad. Se desplaza en X y Z. Y es siempre el movimiento del punto reducible a 3 grados de libertad. Ahora, en el caso de un cuerpo rígido, además de las traslaciones, el cuerpo puede rotar con respecto al centro de masa, por ejemplo, lo que sucede en muchos casos prácticos. Entonces hay 3 grados más de libertad, son 6. En el caso de la rotación alrededor de un eje fijo, fíjense que el cuerpo, piense en un motor, un ventilador, en este caso, la traslación en X, en Y y en Z está anulada. Esto no existe. Y la rotación, en este caso, la rotación en X está prohibida y la rotación en Y está prohibida. Es decir, el único movimiento permitido es la rotación en Z. Es la rotación en Z. O sea que este movimiento es un movimiento que tiene 1 grado de libertad. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, aquí también hay una reflexión interesante. Fíjense que la dinámica trata con sistemas hipostáticos.
¿Se acuerdan de su estudio de estática? ¿Qué tipos de sistemas tienen en estática? ¿Se acuerdan de eso? ¿Estáticos e hiperestáticos? Isostáticos. ¿Cuándo un sistema es isostático? ¿Se acuerdan cuándo? Cuando el número de grados de libertad es igual a ¿quién? Al número de restricciones o de vínculos. Ahora, si es hiperestático, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, en este caso, el número de grados de libertad es igual al número de vínculos. Si es hiperestático, ¿qué pasa? Que el número de grados de libertad es menor que el número de vínculos. Yo tengo más vínculos que grados de libertad, los tengo agarrados por todos lados. ¿Y cuando el sistema es hipostático? Cuando el número de grados de libertad es mayor que el número de vínculos. Fíjense que los sistemas dinámicos siempre son hipostáticos, porque el cuerpo se está moviendo. Si yo quiero que no se mueva, tengo que ponerle la misma cantidad de vínculos que grados de libertad. Igual, al límite. Y si quiero que realmente esté hiper agarrado, por eso se llama hiper, más de, esto tiene que ser mayor. Pero los sistemas dinámicos son hipostáticos, es decir, tienen que haber grados de libertad para que el sistema se mueva. Si no se mueve, estamos en el campo de la estática. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Hecha esta aclaración, que debía haberla hecho al principio, van a disculpar, seguimos. Entonces, en este caso particular de la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, hay un grado de libertad. Uno solo, la rotación alrededor del eje fijo. Bien, entonces, este puntito cualquiera, ¿qué velocidad tiene? Bueno, su velocidad, ¿cuánto vale? Omega vector de este punto, es omega vector R. ¿De acuerdo? Entonces, basta con considerar el vector posición de un punto cualquiera, de este, por ejemplo, y uno conoce su velocidad, conociendo la velocidad de rotación alrededor del eje fijo y su posición con respecto al sistema de referencia. Y con eso uno saca la velocidad del punto. Por supuesto, aquí uno tiene que ir calculando, como hay infinitos puntos, van a haber infinitos vectores en velocidad. Bien, bueno, ¿y cuánto va de la aceleración? Vale, omega punto, vector R, más, no se olviden que al derivar el producto vectorial hay que mantener el orden porque el producto vectorial no es conmutativo, más omega vector R punto. Pero R punto es la velocidad. Entonces queda que A es igual, y esto es la aceleración angular. Entonces alfa vector R más omega vector B, pero B vale omega vector R. Bien, fórmula por ustedes ya conocida. Si ustedes recuerdan, esto no es otra cosa que la componente tangencial de la aceleración y esta es la componente normal de la aceleración. Bien, y en el caso de la velocidad, también ustedes saben que la velocidad solamente tiene componente tangencial. La velocidad no tiene componente normal. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Seguimos? ¿Están ahí o estoy solo? Sí, te lo tomo acá. Estamos acá, ingeniero. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el movimiento es plano? Fíjense, si uno tiene el movimiento de una placa, por ejemplo, una placa es un elemento bidimensional de espesor constante y espesor despreciable. Su espesor es muy pequeñito con respecto a las otras dos dimensiones. Por ejemplo, un vidrio. Un vidrio puede ser considerado una placa, porque el espesor es muy pequeño, es muy pequeñito. Por ejemplo, una losa
una losa de una construcción se considera una placa. ¿Por qué? Porque la dimensión en X y en Y es mucho mayor que el espesor de la losa. Una losa puede tener, por ejemplo, 4 metros por 4, 4 de largo, 4 de ancho, o 4 por 5, y el espesor ser 10, 20 centímetros, 15 centímetros. Bien, dependiendo de las condiciones. Es decir, el espesor es muy pequeño con respecto a las dimensiones X y. Entonces, cuando hay un movimiento de rotación de una placa alrededor de un eje fijo, entonces necesariamente la placa tiene que rotar respecto de un eje que es perpendicular. Bien, entonces hacemos coincidir el sistema de referencia con el sistema, con el punto que corta, con el eje de rotación que corta la placa, que no necesariamente tiene que ser el centro de masa, puede ser cualquiera. Entonces aquí tiene uno omega, aquí uno tiene alfa, siempre la regla de la mano derecha, y aquí uno tendrá z. Y bueno, la placa está rotando, y aquí uno tiene x, y aquí tiene y. Entonces esto será el sistema y esto será J, y esto será K. Y este es el sistema, y la placa rota, está rotando. Bien, entonces, en este caso, si uno analiza el movimiento de un punto cualquiera, como este, por ejemplo, entonces este será el vector R. Y como la placa está rotando, esta será su trayectoria. Aquí, por ejemplo, acá será la trayectoria, esta será la velocidad, y este es el punto, y aquí está el vector posición. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale B? B vale omega vector R. Pero omega y R forman un ángulo que ¿cuánto vale? 90 grados. Entonces, el módulo de B va a ser omega por R por el seno de pi sobre 2. Y esto vale 1. O sea que esto es omega por R. Directamente la velocidad en módulo vale omega por la distancia al eje de rotación. ¿Por qué? Porque omega y el vector R son perpendiculares. Este ángulo siempre vale 90 grados. Siempre. Bien. Y bueno, ¿y cómo es la velocidad? Bueno, la velocidad es tangente a la trayectoria. Y la trayectoria de los puntos van a ser círculos. Círculos concéntricos. ¿De acuerdo? Bueno. Y la aceleración. Vamos a esta expresión. ¿Cuánto vale alfa vector R? Entonces, la componente tangencial será alfa por R por el seno de ambos vectores, que ¿cuánto vale? Pi sobre 2. O sea, es alfa por R. ¿Y cuánto vale la componente normal? Bueno, omega vector R es esto, es B. Entonces será omega por omega R, nuevamente por el seno comprendido, del ángulo comprendido entre B y omega, que nuevamente ¿cuánto vale? Pi sobre 2. O sea que esto vale omega cuadrado por R. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, entonces si este es el punto, si esta es la placa, por ejemplo, y este es el punto O, y este punto se está moviendo así, esto está rotando así con omega y alfa, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, aquí les da B. Omega vector R, fíjense, omega vector R da un vector así, perpendicular entrante. Si uno hace alfa, a alfa vector R también. Alfa vector R es alfa por R. Esta es la componente tangencial. Y la velocidad es omega por R. ¿Y cuánto vale la componente normal? Bueno, la componente normal ya la calculamos aquí, vale omega cuadrado R, pero fíjense, es omega vector B. Omega vector B, porque es omega vector R. Esto es B. Omega vector B. Y omega vector B, si ustedes observan, omega vector B es un vector, se ve en mi mano, omega vector B es un vector que va hacia el centro O. Va hacia el centro O, o sea que esta es la componente normal de la aceleración. Este es su módulo, pero esta es su dirección. Y esta es la dirección de la componente tangencial para ese sentido de rotación, y esta es la dirección de la velocidad.
¿Se entendió? Ahora, Ingeniero. algo muy importante, jóvenes. A ver, ustedes como futuros ingenieros de este curso, ¿qué tienen que? Ya se los he explicado varias veces. De este curso, ¿qué tienen que quedarles? Todas las fórmulas que están no, tienen que quedarle los principios fundamentales de la mecánica, en la mente. Los principios fundamentales de la mecánica. Tienen que quedarles, a ver, es un éxito si yo he logrado transmitir la forma de razonar, el análisis lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico. Es eso, pensamiento lógico. Pero además de eso, leyes fundamentales de la mecánica, conservación de la cantidad de movimiento, de la energía, del momento angular. Y luego, tiene que quedarles cómo traducir eso en fórmulas. Cómo traducir eso en fórmulas, ¿no? Porque si no se traduce en fórmulas, no hay ingeniería, no se puede calcular, no se puede diseñar, no se puede evaluar. Bien, ahora, uno de los movimientos de un cuerpo rígido que más aparecen en la vida profesional, ¿cuál es? La rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, esto que acabamos de hacer no es algo genérico, no es una abstracción, no. Este es uno de los movimientos que más aparece en la práctica profesional. Ya les puse el ejemplo, vamos a repetirlo. Movimiento de un ventilador alrededor, rotación de un cuerpo rígido o algo que se puede asimilar a un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Movimiento de una turbina hidráulica, movimiento de una bomba, movimiento de un soplador, movimiento de un turbocompresor, movimiento de una turbina a gas, movimiento de una turbina a vapor, movimiento de una turbina eólica. A ver, jóvenes, ya 8 máquinas, movimiento de un motor cualquiera, movimiento de un motor cualquiera, cualquier motor que es un sólido que está rotando, el movimiento de un generador, es un sólido que rota alrededor de ¿quién? De un eje fijo. Mire, he puesto 10 máquinas así, sobre la marcha. 10. Entonces, no puede ser que un estudiante de ingeniería mecánica que pasó por un curso de mecánica racional no sepa de qué se trata el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Seguimos. Si ustedes observan las fórmulas, los módulos, eso omega por R, y la componente tangencial, alfa por R, y la componente normal es omega cuadrado por R. Si uno grafica, si este es el eje de rotación y esto es R, estas son ecuaciones de ¿quién? Con respecto a R. Son las ecuaciones del tipo I igual a M por X. Son ecuaciones de una línea recta, o sea, I es la componente normal, la componente tangencial y la velocidad. Bien, y X es R. ¿Se entiende? Y X es R. Entonces, ¿qué es omega alfa y omega cuadrado? ¿Qué es esta columna? Es la pendiente de la recta. O sea que si yo grafico la velocidad con el radio, me va a dar una línea recta. En el eje, ¿cuánto vale la velocidad? 0. A medida que me voy alejando, tengo la máxima velocidad. Entonces, la máxima velocidad, ¿dónde la voy a tener? Si este es el cuerpo rígido que está rotando, la máxima velocidad, ¿dónde la voy a tener? Aquí, para el máximo radio. Y la tangente de este ángulo, θ, ¿cuánto vale? Vale omega. Siendo que este es el gráfico para la velocidad, porque la tangente es mayor omega, la recta es más parada, menor omega, la recta es más próxima al eje horizontal. Ahora, si quiero graficar la componente tangencial, va a depender de si alfa es mayor o menor que omega. Ya supongamos que sea mayor, entonces, bajo esa hipótesis, esto es la componente normal. Y la tangente de este ángulo, ¿quién es? Alfa. Y supongamos que la componente normal también es mayor, entonces nos da otra línea recta. Y la tangente de este ángulo, ¿quién es? Omega cuadrado. O sea que
la relación entre las magnitudes de interés, velocidad y las componentes tangenciales y normales de la aceleración con la distancia al eje de rotación crecen linealmente. Entonces, los puntos de máximo valor van a ser los más alejados del eje. En este caso, tiene la máxima velocidad cuando rota, la máxima componente tangencial de la aceleración y, por supuesto, tendrá la máxima componente normal. Y la componente normal siempre va dirigida hacia el eje y las otras son tangentes positivo en el sentido de rotación aplicando la regla de la mano derecha. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a dar ahora el tercer movimiento, que es el movimiento rígido plano. Entonces, el tercer caso, que es el movimiento rígido plano. Bueno, hay dos tipos de movimiento rígido plano. El asociado a las placas, una placa que se mueve, por ejemplo, que rota. Entonces, este es un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje fijo o que se está moviendo. O sea, puedo tener la placa que se está moviendo, que se está desplazando y está rotando. O sea, piense en un disco que se mueve por el plano de muy pequeño espesor pequeñito, ¿no? Y que se está moviendo, se mueve con una velocidad y está rotando. Ese es un movimiento rígido plano. ¿Y por qué es plano? Porque el espesor es despreciable. Entonces, basta con analizar el movimiento de todo lo que pasa en el plano medio. O sea, aparece el concepto, fíjense que aparece el concepto, exagerando el dibujo, de plano medio. Entonces, todo este movimiento se circunscribe a analizar el movimiento de lo que sucede en el plano medio. Bien, entonces basta con conocer el movimiento y la rotación de lo que está pasando con esto. Bien. Y está el otro caso particular, que son sólidos proyectables. Son los sólidos proyectables. Es decir, son todos aquellos sólidos que al proyectarse, todo el sólido puede ser proyectado sin que se pierda la tridimensionalidad en un plano. Por ejemplo, un cilindro. Un cilindro es un típico ejemplo de un sólido proyectable. ¿Por qué? Porque yo proyecto el sólido y al final reduje todo a una circunferencia. Entonces, en vez de analizar el movimiento de rotación de un cilindro por un plano inclinado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que va rotando de esta forma, yo puedo reducir el movimiento a un movimiento plano de una circunferencia. Porque asumo, perdón, de un círculo, porque todo el cilindro está proyectado en esta zona. Lo que no sucede con un cono. Un cono, claro, desde el punto de vista de la geometría proyectiva, yo lo puedo proyectar. Pero desde el punto de vista de la lógica del movimiento rígido plano, este no es un sólido proyectable. O sea, este sí lo es. ¿Se entendió? Entonces, el movimiento rígido plano aplica para placas o para sólidos proyectables desde el punto de vista de la dinámica, no de la geometría proyectiva. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, entonces, si uno analiza ese movimiento, fíjense que aquí aparece un concepto extremadamente importante. Vamos a pensar en una rueda, por ejemplo, que es el típico ejemplo, porque es muy simple y además es muy didáctico. Tenemos la rueda que se está desplazando y se tiene la rueda. Entonces, fíjense, si la rueda puede trasladarse, o sea, como un movimiento de traslación, o sea, sin girar, sin rotar, pero también podría rotar alrededor de este eje o de este otro eje de acá. Podría rotar. Entonces, si rota, fíjense que la rueda cuando viene aquí,
y fue a parar acá. Yo puedo agarrar y decir, muy bien, aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B. Entonces la rueda vino, el punto A vino a parar aquí. Esto es el punto A, perdón, el punto A. Y el punto B vino aquí. Esto es sin traslado, solo traslación. ¿Se entiende? Pero si ahora la rueda rota, el punto B vino a parar aquí, a la posición B'. Entonces yo puedo trasladar la rueda y cuando llega a esta posición, con respecto a este eje, roto. Y tengo el punto B'. Fíjense que he descompuesto el movimiento de rotación, el movimiento general, lo he descompuesto en una traslación más una rotación. Y si ustedes se ponen a analizar, diferentes casos y movimientos, siempre va a suceder que el movimiento, por complicado que sea, no importa cuán complejo sea, siempre al final lo puedo descomponer en un movimiento de traslación y en un movimiento de rotación. Es lo que se llama un movimiento rototraslatorio. Rototraslatorio. O rototraslación. O sea, cualquier movimiento general, por complejo que sea, de un cuerpo rígido, atento con eso, de un cuerpo rígido, aquí hay una hipótesis, y la hipótesis es que la distancia entre dos puntos cualquiera es una constante para todo tiempo, o sea, esa es la hipótesis. Estamos trabajando con cuerpos rígidos. Si no es un cuerpo rígido, no se cumple esta condición. No se cumple que el movimiento, por complejo que sea, puede ser expresado como la suma de una traslación más una rotación. Ahora, si el cuerpo es rígido, es decir, si se pueden despreciar sus deformaciones, entonces uno puede asumir de que este es un movimiento rototraslatorio. O sea, es la suma de un movimiento de traslación y uno de rotación. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, fíjense, este cuerpo, por ejemplo, que está aquí, que tiene el punto A y el punto B, yo lo llevo hasta esta posición aquí, así. Entonces, este es el punto A y este es el punto B. Entonces, por complicado que sea, fíjense, llevo el punto A hasta aquí, llevo el punto B, entonces voy a hacer esto. Lo traslado así, ¿se entiende? Y luego, ¿qué hago? Roto. Entonces, por complicado que sea el movimiento, siempre voy a poder trasladar y luego rotar. Como es un cuerpo rígido, puedo descomponer esto siempre en una traslación más una rotación. Esto es muy importante, jóvenes, que les quede grabado, porque después van a ver tienen una materia que se llama diseño de elementos de máquinas, donde esto se aplica de manera sistemática, ¿no? Movimientos complejos de mecanismos, bajo la hipótesis de cuerpo rígido, siempre se descomponen en una traslación más una rotación. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, ahora, en estas condiciones, jóvenes, aparece un concepto que es muy importante y que permite simplificar el análisis, que es el concepto de centro instantáneo de rotación. Centro instantáneo de rotación. A ver, ¿de qué se trata esto? Si ustedes tienen un cuerpo rígido, por ejemplo este, así, y ese cuerpo rígido tiene un punto A que se mueve con esta velocidad v sub a. Bien, y luego tengo un punto B como este, cualquiera. Entonces,
Déjeme un momento que arme el dibujo y de luego explico. Entonces, si esta es la velocidad v, v sub b y v sub a, fíjense que si esta es la velocidad v sub a del cuerpo rígido y esta es la velocidad v sub b del punto, perdón, del punto A y del punto B, yo por este punto trazo una perpendicular, que es esta. Y luego por este punto B trazo otra perpendicular y se cortan en este punto. Entonces, si ustedes observan, para estas velocidades, todo sucede como si el cuerpo estuviera rotando con una velocidad omega. ¿Respecto de dónde? De este punto, centro instantáneo de rotación. Fíjense que es como si el cuerpo estuviera rotando con omega. Si ustedes hacen omega por R, les da velocidad. ¿Esta velocidad cuánto vale? Omega por RA, siendo esto RA. ¿Y esta velocidad cuánto vale? Esto vale omega por RB. Estoy hablando del módulo, ¿no? Del módulo. ¿Y cuánto vale RB? Vale esto. ¿Se entendió? O sea que si yo tengo esta velocidad y tengo esta otra velocidad, por ejemplo esta, entonces trazo aquí la perpendicular y tengo aquí otro punto que tengo esta velocidad, entonces trazo la perpendicular aquí. ¿Dónde se cortan? Aquí. Entonces todo sucede como si esto estuviera rotando. Hay que ver el sentido de las flechas porque si no, no da. Esto es B sub A y esto es B sub B. Entonces, fíjense que trazando la perpendicular y trazando la perpendicular, se cortan en un punto y perpendicular al plano, por este punto pasa, es el centro instantáneo de rotación o el eje que pasa por ese punto perpendicular al plano se llama eje instantáneo de rotación. ¿Se entiende? Es decir que en definitiva el movimiento de traslación, en este caso tengo un cuerpo que se mueve con una velocidad, el punto A, BA, el punto B, siempre puede ser reducido solamente a una traslación. Claro, ¿con respecto a quién? A un eje o a un centro instantáneo de rotación. Ahora, ¿y por qué se llama instantáneo? Porque va cambiando instante a instante. ¿Por qué se llama instantáneo? Porque va cambiando instante a instante. Entonces, siempre va a ser posible, por muy complicado que sea el movimiento, bajo la hipótesis de cuerpo rígido. No se olviden que siempre está la hipótesis de cuerpo rígido, indeformable. Eso simplifica el análisis. Entonces, bajo esa hipótesis, siempre va a ser posible reducir el movimiento, ya no a una suma de una traslación y una rotación, sino simplemente una rotación. ¿Alrededor de quién? Del centro o eje de rotación. Pero ese centro o eje de rotación es instantáneo, o sea, va cambiando en el tiempo. O sea, en un momento estará aquí, en otro momento estará aquí, en otro momento estará aquí, en otro momento estará aquí. Va cambiando en el tiempo. ¿Se entiende? Y estos conceptos, jóvenes, se usan mucho en robótica. Se usan mucho en robótica, en el movimiento de partes de robots. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si ustedes tienen un cuerpo que se traslada, por ejemplo, un cuerpo así, que se traslada, una traslación pura, ¿dónde está el centro instantáneo de rotación? Esto es como tener una rotación, ¿dónde? En el infinito. O sea, una traslación equivale a tener una rotación en el infinito. Si ustedes tienen, es un primer caso. Un segundo caso, la traslación, el centro instantáneo de rotación o el eje instantáneo de rotación está en el infinito. Ahora, si se tiene una rotación pura, o sea, uno tiene un cuerpo, por ejemplo, así, y está rotando con respecto al punto así. Mi dibujo no es el mejor, voy a corregir.
Bueno, ahí está, más o menos. Entonces esto es así, esto es así. Entonces, en este caso, si esto está rotando respecto de este eje, ¿dónde está el eje instantáneo de rotación? En el eje de rotación, ahí no hay mucho misterio. El eje de rotación es el eje de rotación, es el eje instantáneo de rotación y es único. Y el centro instantáneo será la intersección con el plano. Entonces, fíjense que en cualquier momento, este punto cómo se mueve, así. Y este cómo se mueve, así. Y este cómo se mueve, así. ¿Cómo se mueve? Entonces, este punto tiene la máxima velocidad, omega por r, siendo r esta distancia. Entonces, la perpendicular, todas las perpendiculares, ¿dónde se cortan? Se cortan en este punto. Entonces, el eje instantáneo de rotación, aquí no hay que ni dudarlo. En este caso, ¿dónde está? En el infinito. ¿Y aquí dónde está? Está aquí. Que es la rotación alrededor de un eje fijo. Ahora, en un movimiento genérico cualquiera, bueno, en ese caso hay que buscar el eje de rotación. Si esto se mueve así, bueno, por acá, esta será una velocidad v sub a, entonces, y esto vendrá por aquí, digamos, esto se mueve así, entonces esto está aquí, 90 grados, 90 grados. Entonces, esto está aquí. Y a medida que vaya cambiando, VA y V sub B, este punto va a ir cambiando. Entonces, en este caso, el punto lo encuentro trazando las perpendiculares a dos velocidades conocidas y ahora, pero este punto no es fijo, es variable. Es variable en el tiempo, por eso se llama instantáneo. Va cambiando instante a instante. Va cambiando instante a instante. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Sí, jóvenes? Bueno, la clase que viene vamos a avanzar con mecanismos, movimiento rígido plano y terminamos el capítulo. Este es un capítulo muy corto. Entonces, es clave para que se entienda que la clase que viene hayan estudiado todo lo que hemos explicado hoy. ¿De acuerdo? Entonces, Dios mediante, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos el martes, jóvenes. Hasta luego, próximo. ingeniero. No se olviden repasar todos estos conceptos para que terminemos cinemática del cuerpo rígido la clase que viene. Estudien mucho. Hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego.